14 años de tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados, se aprobó y se despachó para su revisión en el Senado el proyecto de ley que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas. Entre otros aspectos, por ejemplo, esto incluye advertencias en las botellas de bebidas alcohólicas sobre lo riesgoso que es beber y la prohibición de hacer publicidad en el deporte, entre otros aspectos. Vamos a hablar de este tema con uno de los impulsores de esta iniciativa, el diputado Mario Venegas. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola Gabriela, qué gusto siempre. Estoy muy bien, gracias a Dios. Muy contento además porque haya este proyecto de ley del cual soy coautor junto a otros distinguidos colegas y amigos parlamentarios, porque ha pasado, como tú dices, tanto tiempo, 14. Te quiero contar que este proyecto es del año 2008. En mi primer periodo parlamentario, ahora ya me estoy yendo. En pocos meses Por más. lo menos alcanzó a ver el proyecto La Luz, diputado, antes que se Exacto. fuera. Y quiero hacer una especial mención Mm. a algunos colegas que ya no están con nosotros, como por ejemplo mi distinguido colega y amigo Sergio Ojeda, gran diputado por la zona de Osorno, que este periodo ya no estuvo en la Cámara. Él también es autor. Autor, por ejemplo, es la hoy senadora Carolina Goich, el hoy senador Pedro Araya, cuando todavía era parte de nuestro partido, el Demócrata Cristiano. Sadag, Alejandra Sepúlveda, que hoy día está en el Frente Regionalista Verde, en fin, mucha gente que en ese momento armamos un grupo maravilloso que se conoció por los medios como el Grupo de los Nueve, y que tuvimos una Sí. capacidad legislativa extraordinaria que nos hizo estar entre los top 10 de varios periodos, años. O sea, los 10 diputados con mayor producción legislativa éramos varios de esos. Carolina, Jorge Sabac, el que te habla, en fin. Así que fue una etapa muy productiva en términos legislativos. Y este proyecto es de esa época. Imagínese, diputado, cuánto ha pasado, cuánta agua ha pasado bajo el puente y finalmente este proyecto ve la luz. Y antes de entrar en el detalle del proyecto, diputado, me imagino que la demora en este proyecto tiene que ver con quizás conflictos de intereses que se pueden registrar entre la gran industria del alcohol en nuestro país. Nosotros tenemos viñateros, tenemos pisqueros y otras industrias más que tienen que ver con el expendio de bebidas alcohólicas. Y claro, esto lo que busca es regular la publicidad y también la compra y consumo. ¿Costó por ese lado que saliera este proyecto de ley? Efectivamente, y es una buena oportunidad para explicarle a la gente que está viendo el programa que esto es una demostración clara de la dificultad que tiene legislar, que uno no es Superman, que llega aquí, bueno, todo, yo había llegado con la intención de que mi presencia en la Cámara iba a permitir resolver muchas cosas que desde afuera uno ve por qué no se resuelven. Y una vez que esté aquí en el proceso, cabildeando, consiguiendo apoyo, etcétera, se va encontrando con las dificultades que tiene legislar, porque al proteger un determinado bien jurídico, colisiona con otros bienes jurídicos que otros quieren defender. Es el caso que tú mencionas. Nosotros, ¿qué es lo que inspira? 2008, contexto. Había una gran preocupación en el país por el consumo, diría yo, excesivo, como el consumo problemático, para ponerle un adjetivo, porque tú y yo no quiero ser cínico, a mí me encanta tomarme un vaso de vino, me encanta tomar una cerveza, me encanta tomar un pisco sour, no soy un anti-beber, lo que estoy planteando es el problema de cuando ya el consumo es problemático y se transforma en un problema de salud pública. El Estado de Chile tiene que destinar ingentes recursos a, ¿no es cierto?, tratar personas que tienen un consumo problemático de alcohol. Eso estamos hablando. Pero agréguenle que el contexto era además que las cifras, las estadísticas de esa época señalaban que el problema estaba siendo muy grave en el ámbito de los jóvenes y los adolescentes, que estaban, ¿no es cierto?, teniendo un consumo excesivo. Y las encuestas lo dicen. Dicen las autoridades recientemente en la sala ayer que esta curva ha declinado en el último tiempo. Me sorprendió. Que bueno, pero me sorprendió porque todos sabemos que los jóvenes están empezando a ingerir alcohol a muy temprana edad y desgraciadamente, como nos pasó a todos los jóvenes también, caen en exceso. Entonces el tema de la borrachera, cuando se borran, cuando cometen, provocan accidentes,
provocan daño a ellos mismos y eventualmente a terceros. Todo esto es una cuestión problemática aparte de los problemas de salud. Ese era el contexto. Entonces, ¿cuál era el bien jurídico que queríamos proteger? Bueno, la salud de nuestra población, previniendo, tomando medidas preventivas respecto del consumo. Y para eso había que hablar de dos cosas. Uno, la comercialización, ¿cómo está regulada? ¿Qué restricciones hay para venderle a menores de edad, por ejemplo? La publicidad que se da tanto en los medios de comunicación audiovisual como en la televisión y en la radio, uno veía que prácticamente hacían una apología del consumo, ¿no es cierto? Para hacer un galán conquistador había que tener una mano, en la mano un vaso de whisky o tomarse una cerveza. El bacán era el que andaba en un auto maravilloso y tomaba, Tomando. ¿no es cierto? Claro, un martini seco. ¿Te acuerdas de esa? Eran de película, A lo James Bond, una cosa así. a los James Bond, correcto. Y además otro contrasentido, cuando uno veía grandes espectáculos deportivos, resultaba ser que todos eran auspiciados por marcas de bebidas alcohólicas. Esta información y este mensaje llegaba indiscriminadamente a todos los niveles de nuestra población. Los adultos somos responsables, pero, o sea, tenemos que hacernos responsables, digo yo, de nuestras propias acciones, pero los adolescentes, los niños, etcétera. Entonces, ese era el contexto. Ahora bien, como tú bien señalaste en la introducción, de lo que se trataba era de regular la publicidad de la bebida alcohólica, el etiquetado de los envases, como también establecer sanciones para aquellos que incumplan las normas que están establecidas. Es un poco la dirección de lo que después hicimos con los alimentos. Etiquetados que dicen, ¿no es cierto?, alto en calorías, altos en grasa, que yo creo que es un avance significativo. Por lo menos yo, ahora que estoy en plan de cuidarme, esas cuestiones las veo. Y creo que es bueno para la salud de la población. Entonces, en el etiquetado, lo que plantea este proyecto es que en el futuro las bebidas alcohólicas que sean de más de 0,5 gramos de alcohol deberán contener una advertencia que señale que son, ¿no es cierto?, bueno, nocivas, que su uso abusivo son nocivas para la salud y especialmente para jóvenes y eventualmente para niños. Es como, Esa era la idea. diputado, es como la advertencia que aparece en las cajetillas de cigarros un poco, ¿no? Es más o menos Correcto. por ahí la misma línea, porque Es, la la, no... es como casi, ¿no es cierto?, una ley espejo de esa Mm. situación, de las advertencias que están en otro elemento que es el cigarrillo, ¿no es cierto?, por los efectos nocivos para la salud. Y de hecho, en referencia, por ejemplo, a la conducción, a las embarazadas, están delimitadas Correcto. también, ¿no? Las advertencias donde Exacto. no se puede consumir, menores de 18 años tampoco. Esos son los tres casos en Exactamente. los que no se puede consumir. Claro, y que, por ejemplo, en los lugares que se comercializan bebidas alcohólicas, este proyecto establece que se deberá solicitar el carnet de identidad cuando tengan la sospecha de que la persona que se está comprando es un menor de edad. O sea, asegurarse. Y si no toma esas precauciones y los sorprenden vendiéndole a menores de edad, va a tener multas, ¿no es cierto?, muy importantes para sancionar esa conducta. Otro tema es regular la publicidad en la televisión y entonces se establece que habrá horarios en que la publicidad podrá estar dirigida a promover el consumo de bebidas alcohólicas. De las 22 horas en adelante, una hora razonable, 10 de la noche, hasta las 6 a.m. de la madrugada. Ahí podrá haber todo tipo sin restricción. Antes de eso no podrá haber, ¿no es cierto?, hay una regulación. Del mismo modo, ocurre con establecer un horario franja en donde las radios podrán promover y hacer publicidad a bebidas alcohólicas. Eso es más o menos el... Ahora, como tú bien decías, quiero hacerme cargo de lo que es. ¿Cuál fue el conflicto que surgió el primero? Ok, dijeron algunos diputados acá, especialmente representantes de la zona pesquera, por ejemplo, y viñateras, productoras de vino, el pisco en el norte. Por ejemplo, pienso en Matías Walker, desde la zona de Coquimbo, claro. que me habló y que ayer conversamos, dialogando sobre esta materia.
dice, oye, cuidado, porque recuerden que esta es una industria que tiene muchos trabajadores, que vende mucho al extranjero, el pisco tiene denominación de origen chileno, Mm. gracias a Dios, a propósito del conflicto eso con el Perú, y además el vino es una de las principales exportaciones de nuestro país, gracias a Dios, porque tenemos excelente vino y a un muy buen precio, en fin. Entonces, ¿cómo conciliábamos esos asuntos? Eso llevó a que se fuera la Comisión de Agricultura, que fuera por la Comisión, ¿no es cierto?, de Economía, que interviniera incluso el gobierno para introducir, el propio gobierno se involucró e introdujo algunas, por la vía de la indicación, Ujú. algunas mejoras a temas que estimaba que eran buenos incorporar en este proyecto. Finalmente el proyecto quedó eh, eh, convertido en un proyecto que tiene 2 artículos permanentes y 2 artículos transitorios. En los transitorios, básicamente lo que se habla es de una gradualidad, porque tampoco entendemos que estas cosas se pueden hacer así a rajatabla, perdona la palabra Sí. un poco académica, pero que expresa claramente. Entonces, por ejemplo, dice que habrá un año después de publicada la ley para que se haga el reglamento, en donde va a intervenir el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad Pública. Hay elementos que tienen que ver con la ley de tránsito, ¿no es cierto?, y el consumo de bebidas alcohólicas. Hay otro reglamento que también tiene un año, y lo relativo al etiquetado tiene un periodo de 3 años para que, una gradualidad para que se empiece a aplicar. Entonces, en definitiva, es un proyecto que quedó, como me reconocía ayer Walker, que estaba preocupado, y otros, no solo él, pero Sí, estoy claro. pensando en el de mi bancada, eh, equilibrado respecto. Entonces, lo que quiero decir al final, que persiguiendo un buen propósito, nosotros tocamos algunos intereses que no consideramos en su momento y hubo que provocar la conciliación que permitiera que el proyecto, bueno en su intención, no colisionara y no afectara Mm. otros bienes jurídicos tan importantes también para nuestra sociedad como es nuestra industria. Y al parecer, diputado Venegas, los sectores de la industria del alcohol en nuestro país quedaron de alguna manera conformes, no sé si tan conformes, pero se pudo llegar a algún tipo de acuerdo a la hora de reconocer que el alcohol sí produce un problema, que hay que advertirlo, considerando que, por ejemplo, en otros países más desarrollados, como, no sé, Australia, Nueva Zelanda, ya ahí también hay un tema que quizás puede ser abordado en otra iniciativa, no lo sé, o si será abordado de los impuestos a los alcoholes, de que son más caros para que así se desincentive el consumo. Quizás por ahí también eso hubiese sido una situación más compleja de abordar en un proyecto como este. Sin duda, porque otra vez entramos en eso, pero quiero recordar que nosotros ya tenemos un impuesto específico a los alcoholes que es Mm. bastante importante, el ILA, Impuesto Especial a la Ley de Alcoholes. De manera que en el precio que nos cobran por una botella de vino, por una botella de pisco, o más aún si es exportado, hay un impuesto. La cuestión es que yo creo que tenemos que ir avanzando, las sociedades van avanzando en grados civilizatorios que obligan a ir tomando resguardo. Y si queremos proteger a nuestros jóvenes, si queremos, porque yo no quiero aparecer aquí como, a ver, lo que me preocupa siempre de esto es que la gente pueda creer que yo soy una suerte de ñoño, una suerte de pacato, No. ¿ah? Que no, Se entiende el sentido de la normativa, se claro, entiende perfectamente, sí. no, si aquí estamos hablando de que ojalá, como les digo yo a mis hijos, yo tengo hijos también jóvenes, ¿y qué les decía yo? Es imposible impedirles que beban, pero lo que les pido es que lo hagan con responsabilidad, que se conozcan, que haya una cultura, que si eres capaz de tomarte 2 tragos, bueno, no te tomes el tercero porque eso te va a generar problemas, etc. Eso se trata, de colaborar en eso, de advertir. Al final, uno es libre y autónomo, por ejemplo, como lo que recordábamos que está en relación, el tabaco. El Mm. tabaco tiene advertencias, pero no obliga a no fumar. Uno toma la decisión, pero lo que hace el Estado en el cumplimiento de su rol, lo que hace el cuerpo legislativo, en este caso, en cumplimiento de su rol, es generar las condiciones para que, ¿no es cierto?, haya una advertencia, que la gente tome conciencia, eso es lo que buscamos.
Llama la atención, diputado, que hasta esta ley existieran, por ejemplo, clubes deportivos que tuvieran como sponsor en sus camisetas una marca de alcohol, ¿no? Cuando de alguna manera es sabido que el consumo de alcohol y la práctica deportiva no van muy de la mano, ¿no? O no van de la mano definitivamente. Entonces, Definitivamente no hay sincronía, hay asincronía entre deporte y consumo excesivo de alcohol, vuelvo a decir. Y no me diga nada porque el equipo de mis amores tiene una camiseta que hasta hace un par de años, no recuerdo ahora, era auspiciado por precisamente una cerveza. Entonces, claro, esas son las cosas que nosotros decimos hay que. Por eso en este proyecto quedó establecido que no se puede hacer publicidad en los recintos deportivos con bebidas alcohólicas, pero también con un criterio de realidad, dijimos, exceptuando las justas deportivas de carácter mundial, de carácter latinoamericano, como la Copa Libertadores, la Copa América, porque allá ahí entramos a jugar en un terreno que va más allá de nuestra frontera, entonces nosotros no podemos imponerle reglas en un ámbito, ¿no es cierto?, más mayor. claro, Así porque que, puede, por ejemplo, venir un torneo internacional con equipos de distintas partes del mundo que sigan esponsoreados por bebidas alcohólicas y que van a llegar a jugar acá y no van a andar cambiando la camiseta, claro, sería... exacto, quiero contarte que ahí viene, porque yo sentí mucho orgullo cuando, por ejemplo, un gran equipo inglés de la liga inglesa, una de las mejores ligas del mundo, tiene como sponsor a Casillero del Diablo, que es un vino chileno, Claro, ¿o no? claro. Entonces, por eso hay que tener, por eso yo diría que se demoró mucho tiempo, a mi juicio, pero quedó un proyecto bastante equilibrado y por eso estamos muy contentos porque pasó, fue a mixta, ¿no es cierto? Porque hubo un momento que se rechazaron modificaciones del Senado y ahora este proyecto está en condiciones de convertirse en ley de la República, basta que el señor presidente de la República lo promulgue. Mm. Diputado, finalmente, y en relación a lo que ha ocurrido en pandemia con el consumo de alcohol, ayer el ministro Delgado algo decía de un estudio de Senda, donde, claro, entre los meses de abril y mayo había existido un aumento en el consumo, pero derivado de la pandemia, estrés, depresión, nerviosismo, etcétera. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo ve usted ese tipo de consumo relacionado con el encierro, relacionado con la problemática del COVID? Voy a hablarte con toda honestidad de mi propia experiencia, incluso. Los primeros días yo vivo hoy día ya solo con mi esposa y estaba trabajando de manera telemática, no venía hasta Valparaíso. Y recuerdo perfectamente bien que para pasar las horas post trabajo, en la tarde jugábamos cartas y nos tomábamos un pisquito sour o un espumante, ¿no es cierto? La típica cosa propia de. Así fuimos y creo yo que los primeros meses algo de eso pasó y las autoridades señalaron, ¿no es cierto? Porque el encierro, este Mm. cambio brusco de realidad, evidentemente generó, o en otras prácticas que te haberte pasado a ti, que te acuerdas que no podíamos salir a comprar y recuerdo a mi mujer haciendo pancito amasado, hasta que nos dimos cuenta, oye, por ese camino vamos a terminar rodando, así que por favor paremos con eso. Entonces creo yo que la gente se ha ido adaptando y pienso que ahora ya está. Y agrego que también las autoridades han tomado medidas que nos permitan hoy día hacer deporte, salir a practicar, por ejemplo, con esa franja horaria, que era mala nomás en el horario, porque de las 7 de la mañana hasta las 9 era muy pesado, sobre todo en invierno, pero todos esos de pequeños libertades, ¿no es cierto?, que se han ido, yo creo que ha hecho que la cosa vaya volviendo a la normalidad. Yo no veo en mi entorno más inmediato que siga esa cuestión que fue al principio sí muy notoria. Y espero que sea así. Ahora con el pase de movilidad que nos permite, ¿no es cierto?, salir, que está tan cuestionado, pero al final permite salir con cierta precaución. Si lo que pasó al principio es que estuvimos encerrados, y no salíamos prácticamente, incluso ni a comprar pan, por eso se hacía el pan en la casa. Entonces, yo creo que vamos a... Yo hace rato escribí un artículo en la prensa local de mi distrito, en donde planteaba este problema y lo titulé ¿Tienen sentido las cuarentenas?
y desarrollaba un conjunto de argumentos que me decían que este confinamiento tan brutal, si no va acompañado de fiscalización efectiva, de apoyo a las familias, etcétera, no tienen ninguna eficacia en términos de contener los objetivos. Es más, nosotros, Angol, capital de la provincia que yo represento y donde vivo, estuvimos casi 3 meses en la cuarentena y no bajaban los contagios. Entonces yo creo que las autoridades tienen que ahí ir mirando, ¿no es cierto? Y ahí instalada una discusión interesante. Pero creo que, si me preguntan mi opinión, no está avalada en ningún estudio. Creo yo que se ha ido normalizando, no creo que haya más. Lo que sí hay un problema serio, que es la segunda variable de lo que tú planteas, en salud mental. Y sí que tenemos un problema serio. Y yo creo que ahí hay un problema serio porque el sistema sanitario hoy día está concentrado todo su esfuerzo en la lucha contra el COVID, así que muchas patologías, ¿no es cierto?, más bien de la normalidad, han sido un poquito por las circunstancias dejadas de lado. Y hay algo que en educación lo hemos conversado mucho, es el tema de la salud mental. Hay mucha presión, hay mucho estrés, hay mucho depresión, porque ¿no es cierto? Y algunas patologías de salud mental que se han agudizado como consecuencia y que uno está asustado, pues. Es natural estar asustado, la incertidumbre económica, la gente que perdió el trabajo, la gente que debió cerrar su negocio, que su emprendimiento se fue al tacho de la basura. Imagínate cómo está esa gente. Mujeres mayoritariamente que perdieron su empleo y no lo han recuperado. Mujeres, ayer conversaba, me llamaron, porque la están intentando hacer volver, pero son mujeres que tienen hijos menores. Sus colaboradoras de antes, las asesoras del hogar o las cuidadoras de niños, no quieren volver por el tema del riesgo. Están cubiertas por el tema. Entonces, hay un lío gravísimo, porque ¿cómo me van a hacer volver a trabajar y con quién dejo mis niños? ¿Con quién me los cuida? Y ahora no es llegar y no van a la escuela, hay que ayudarlos en las tareas, hay que acompañarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Dígamelo Entonces, a mí, diputado. bueno, usted lo conoce, yo le estoy contando lo que es su realidad, pero es para explicar por qué todo este conjunto de variables explican que hay un problema evidente de salud mental de la que el Estado, una vez que esto pase, va a tener que hacerse cargo, creo yo. Sí, pues diputado, le agradecemos enormemente por hablar de estos temas junto a nosotros, para explicar también lo que fue la tramitación de este proyecto, entender por qué no a veces pasan esta cantidad de años para que finalmente una ley salga a la luz, pero como usted bien nos decía, una ley que dejó contentos a todos, ¿no? Y que estaría cumpliendo su objetivo, que es la prevención del consumo excesivo de alcohol. Yo no sé si contento, pero al menos más Más tranquilo, porque tranquilos. se alcanzó un equilibrio deseable. Muy bien, pues diputado, le agradecemos enormemente por su tiempo, que esté muy bien, que tenga buena jornada. Igual usted, que esté muy Gracias. bien. Era el diputado Mario Venegas, coautor del proyecto de ley entonces que regula la venta, consumo y publicidad de alcohol.